Imagínate ir por una carretera muy normal y mirar hacia tu lado y encontrarte con esto. ¡Precioso! Sevilla es una de las capitales españolas más visitadas y como según dicen, perderse por su casco histórico es una experiencia extraordinaria. Así que, Sevilla, allá vamos. Bienvenidos mis bellezuras una vez más a un nuevo video del canal. Y en el día de hoy los traigo conmigo a Sevilla. En busca de ver dónde nos íbamos a quedar, encontramos este lindo hostal que se los voy a enseñar ahora. El hotel estaba muy limpio y bonito como ven. El único inconveniente que le pude encontrar es que se escuchaba mucho de afuera, si alguien estaba hablando o pasaba cerca caminando, cosa que no se dio más que un par de veces y por lo demás una excelente atención. Y ya después de habernos instalado en el hotel sin perder un solo minuto, nos fuimos para la calle a conocer Sevilla. Vistas de los famosos puentes del río Guadalquivir, nos animamos a comprar unos boletos para dar un recorrido en barco y aquí te muestro algunas imágenes de lo que fue este recorrido. Bien, nuestra primera parada después de dejar las cosas en el hostal fue un paseo en crucero que está justo enfrente de la Torre del Oro. En mi opinión, está muy bonito el paseo y todo, cuesta 18 euros, pero me parece que no vale la pena. O sea, si vienes con poco presupuesto, pagar 18 euros por este paseo, que aunque está súper bonito, creo que es un precio un poco excesivo para lo que muestran. Pero bueno, todo está en decisión de cada cual. La Torre del Oro es una torre albarrana situada al margen izquierdo del río Guadalquivir. A lo largo de la historia tuvo diferentes usos como capilla o prisión. Actualmente se encuentra en un buen estado de conservación, albergando el Museo Naval de Sevilla y a pesar de que fue remodelada en varias ocasiones, mantiene su carácter histórico. Para cerrar el primer día en Sevilla y de regreso al hotel, nos pasamos por la Plaza de Toros, que justo en esa hora tenía como unas puertas abiertas a público para quien quisiera verla desde dentro. Y mi primer amanecer en Sevilla, para qué decirles que me sentía como en una película. Imagínense, prepararse un cafecito bien temprano, como Dios manda, porque un amanecer no es amanecer, sino un cafecito bien bueno, y tomarlo desde este balconcito. O sea, yo me sentía increíblemente afortunada. El recorrido comenzó bien temprano por el Museo de Bellas Artes de Sevilla. No se podía grabar adentro, solo dejaban hacer fotos y aquí les dejo algunas que hice y de las obras que más llamaron mi atención.
Hola de nuevo mis bellezuras y hoy es nuestro segundo día acá en Sevilla. Vamos a darles un súper recorrido, así que no se vayan que va a estar espectacular. Las Setas de Sevilla es una estructura en forma de pérgola de madera y hormigón ubicada en la céntrica Plaza de la Encarnación de la ciudad de Sevilla, un lugar para disfrutar tanto de día como de noche. Su base alberga un mercado tradicional y locales de restauración en la planta baja, una plaza de espectáculos y el Museo Arqueológico Antiquarium. La estructura se corona con una terraza y un mirador que ofrece una vista panorámica del casco antiguo de la ciudad, vistas que sin duda no te puedes perder. Bien, vamos subiendo al mirador de las Setas de Sevilla. Entonces, la entrada general cuesta 5 euros, o sea, el mirador solamente. Caminar por las callecitas de Sevilla ya es un placer, pero toparte con cada una de sus bellezas mientras lo haces es mejor aún. La Giralda es el nombre que recibe la torre campanario de la Catedral de Santa María de la Sede. Conserva restos de la mezquita y tiene una altura de 104 metros. La parte inferior de la torre corresponde al alminar de la antigua mezquita de la ciudad de finales del siglo XII, en la época almohade, mientras que la parte superior es una construcción sobrepuesta en el siglo XVI, en época cristiana, para albergar las campanas. En su cúspide se halla la estatua de bronce que representa el triunfo de la fe y que tiene función de veleta, el llamado giraldillo. Situados cerca de la catedral te podrás encontrar el Archivo de Indias, el cual aún sigue siendo la sede del archivo municipal, y también el Real Alcázar de Sevilla, el cual es un palacio con más de 11 siglos de historia a sus espaldas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y cumple todavía con la función de residencia real, convirtiéndose así en el Palacio Real en uso más antiguo de Europa. Entre las opciones que tenía para visitar, me decidí por entrar a la catedral, más conocida como Catedral Santa María de la Sede. Es la catedral gótica cristiana con mayor superficie del mundo y fue declarada Bien de Valor Universal Excepcional. Sin duda alguna, pagar la entrada por la visita a la catedral vale muchísimo, porque además de observar todo lo que esta tiene para ofrecer, podrás subir a la famosa Torre La Giralda, donde tendrás unas vistas espectaculares que no te puedes perder. Y como dato curioso, la tumba de Cristóbal Colón se encuentra aquí, en la Catedral de Sevilla desde 1899, pero previamente estuvo situada en Valladolid, en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, en Santo Domingo y en La Habana, Cuba. No es un secreto para nadie que para hacer estos recorridos hay que llevar el mejor calzado posible, pero en este caso en particular hay que subir numerosos pisos para llegar a la cúspide de la torre, así que te aconsejo que vayas bien preparado porque es una escalada bastante larga. Ahora díganme ustedes
ahí abajo en los comentarios. No vale muchísimo el sacrificio. Miren qué espectaculares vistas. Las puertas de la catedral da el Patio de los Naranjos, un espacio abierto ajardinado de la Catedral de Sevilla, herencia de la Mezquita Almohade. Y para último lugar, pero no menos importante, he dejado la Plaza de España, uno de los sitios que más me impresionaron de Sevilla. La Plaza de España de Sevilla fue declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España y encierra muchísima historia en todos sus elementos. Este conjunto arquitectónico, enclavado en el Parque de María Luisa, tiene grandes dimensiones y una forma semielíptica que simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos y mira hacia el río Guadalquivir como recorrido a seguir hacia América. La construcción está realizada con ladrillo visto y cuenta con una amplia decoración de cerámica. Las dos torres que flanquean la plaza, que proporcionan un ambiente de estilo barroco, miden 74 metros de altura y la fuente central ha sido muy cuestionada porque rompe la rotundidad de vacío de la plaza. El canal que contiene es cruzado por 4 puentes que representan los 4 reinos de España: León, Castilla, Aragón y Navarra. En las paredes de la plaza se encuentran una serie de 48 bancos que representan por orden alfabético 46 provincias españolas peninsulares, todas excepto Sevilla y los 2 archipiélagos Canarias y Baleares, con su escudo, un mapa y un paño de azulejos con hechos históricos destacados de ese territorio. Bueno, ya hemos recorrido bastantes sitios ya. En muchos no me he podido detener a hablar un poco porque si no, no me iba a dar el tiempo. Entonces estamos en la Plaza de España. La verdad la dejamos para último para poder aprovecharla muy bien. Y es un espectáculo. No tienen idea de lo preciosa que es. Bueno, le he podido hacer algunas tomas donde se ve súper linda, pero es que hay que estar aquí para de verdad poder apreciarlo, sinceramente. De verdad es de las cosas más bonitas. He visto otras muy bonitas, pero es de las cosas más bonitas que he visto en Sevilla. Sin duda tienen que venir. Está en el Parque María Luisa, pues había que aprovechar para caminarlo y disfrutar de sus preciosos jardines.
Para cerrar mi último día en Sevilla, decidimos dar un pequeño recorrido por el barrio de Triana, uno de los barrios más famosos que hay en Sevilla. Antes de despedirme de ustedes en este video, como en muchos de mis anteriores, les regalo un espectacular atardecer, de los más bonitos que he visto en mi vida, y fue aquí mismo, en Sevilla, en uno de sus puentes más famosos. Y ahora sí, sin más, un abrazo grande.